Abramos nuestras Biblias, mis queridos hermanos, en el Evangelio de Lucas, capítulo 13. Bien, vamos a empezar dando lectura al versículo 10 y versículo 11 del capítulo 13 y vamos a entrar de lleno a nuestro estudio, en el cual estaremos viendo, si está tomando apunte, vamos a ver dos puntos en esta mañana. Punto número 1, vamos a ver Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Y punto número 2, vamos a ver parábolas que ilustran el reino de Dios, ¿no? Punto número 1, Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Y punto número 2, dos parábolas que ilustran el reino de Dios. Empezamos con nuestro primer punto, versículos 10 y 11 dice: Jesús enseñaba en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hace 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Muy bien, cuando nosotros empezamos viendo este versículo, ya nos contextualiza un poquito, aparte de todo lo que hemos estado viendo en los anteriores estudios. En los anteriores estudios Jesús ha estado enseñando en la calle, enseñando a una multitud de personas. Ahora Lucas nos lleva a otro contexto. Jesús ahora está enseñando en una sinagoga. Que es una sinagoga, era el lugar de reunión en ese tiempo. Era el lugar donde las personas iban a escuchar la palabra del Señor. Así que Jesús estaba enseñando en la sinagoga. Otro detalle importante que nos menciona es que Jesús estaba enseñando en una sinagoga en el día de reposo. El día de reposo es el día separado por el Señor para la adoración de su pueblo. Bueno, nuestra confesión de fe hace una distinción entre lo que en ese día se reconocía como el día de reposo y hoy en día cómo nosotros entendemos el día de reposo. El día de reposo era celebrado el último día en aquel entonces. Pero ahora nosotros como iglesia celebramos el día de reposo el primer día de la semana. ¿Cuál es la razón por la que nosotros creemos aquello? Bueno, la confesión de fe nos va a decir que nosotros creemos que el día de reposo ahora es el primer día de la semana, el domingo, debido a la celebración y conmemoración de la resurrección de Cristo. Y nosotros vemos en el Nuevo Testamento que la iglesia empezó a celebrar esto el primer día de la semana. Vemos varios ejemplos donde se menciona que la iglesia estaba reunida el primer día de la semana para hacer memoria del Señor Jesucristo, para leer la Escritura y también para predicar la palabra. Entonces, cuando nosotros vemos lo del día de reposo, tenemos que tener en mente que el día de reposo es el día separado por el Señor para su adoración. Esto, mis queridos hermanos, nosotros lo encontramos desde el principio de la creación. A veces nosotros, cuando vemos la ley, que justamente hoy tuvimos la lectura de la ley de los 10 mandamientos, vemos los 10 mandamientos y decimos, todos los mandamientos menos el de guardar el día de reposo. Este mandamiento no importa. Mis queridos hermanos, ¿cómo no? Además, este mandamiento nosotros lo encontramos ¿desde dónde? Desde el principio de la Biblia. Acompáñenme a Génesis capítulo 2. Desde ahí nosotros encontramos cómo el Señor instituye la conmemoración del día de reposo. Génesis capítulo 2. Vamos a dar lectura desde el versículo 1 al versículo 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Versículo 3. Dice, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, lo apartó, lo separó, lo hizo especial, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora ya en Éxodo capítulo 20, justamente el pasaje que estuvimos leyendo anteriormente, en Éxodo capítulo 20, versículo 9 en adelante, se señala
basado en aquello que vemos desde la creación, el mandamiento de guardar este día. Éxodo 20, versículo 9 dice, versículo 8, perdón. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios separó un día a la semana para que su pueblo le adore. Hermanos, eso no ha cambiado. Dios ha separado un día para que su pueblo le adore, le rinda tributo al Señor en adoración. El Señor lo santificó y lo santificó para Él, para Él. El día de reposo, mis queridos hermanos, tiene como propósito que se lo dediquemos a Él. Algo muy que solían pensar las personas, y que es lo que vamos a ver ahora en el estudio de esta mañana, es que, como nosotros vemos en Éxodo capítulo 20, se entendió mal el concepto del día de reposo. El día de reposo no es para el hombre. El día de reposo no es, día de reposo, eso significa que es el día de reposo para mí. Descanso, en este día no hago nada, me quedo en mi cama todo el día reposando, ¿no? Ese no es el propósito del día de reposo. Y tristemente es lo que entendieron los fariseos y es lo que lo llevaron al extremo, donde ellos decían, el día de reposo no puedes hacer nada, absolutamente nada. Si tienes hambre y levantas un pan para comer, ya estás haciendo algo, estás infringiendo el día de reposo. No, mis queridos hermanos, ese no es el entendimiento de lo que la Biblia nos enseña. ¿Cuál es el propósito del día de reposo? Hay un pasaje que me gusta mucho que nos señala cuál es el propósito de ese día que el Señor ha apartado para su adoración. Vamos a Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58 y vamos a leer los versículos 13 y 14. Isaías 58, versículos 13 y 14 dice: si retrajeres, esa palabra retrajeres es evitar, ¿no? Es hacer para atrás. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré comer a la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. El día de reposo fue diseñado para que el pueblo de Dios se deleite en Jehová. Mis queridos hermanos, el día del Señor es para que su pueblo se deleite en el Señor. Encontremos deleite en el Señor. Y aquí permítanme dar una aplicación importante, mis queridos hermanos. Cuando tú te reúnes para adorar al Señor un domingo en la mañana, como estamos reunidos en esta mañana, ¿te deleitas? ¿Cuál es la idea de deleitarse? Es disfrutarlo, hermanos. Es gozarse en eso. ¿Tú te deleitas? ¿O cuando vienes es un pesar? Es algo, es una carga. Ya está el sábado en la noche y ya estás pensando y dices, mañana domingo, tengo que despertarme temprano, tengo que alistarme para ir a la iglesia. ¿Es una carga, es un peso? Pues, o te deleitas, o más bien lo estás esperando y digo, ya quiero, porque te deleitas, disfrutas adorar al Señor. Mis queridos hermanos, esa es la observancia. De esa manera debemos ver el día de reposo. Quiero que me acompañen al libro de Malaquías. En Malaquías nosotros encontramos justamente este tipo de pensamiento
triste que tenía el pueblo de Israel. Malaquías capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 12 en adelante. Dios les dice al pueblo: vosotros lo habéis profanado, hablando de su santo nombre. Habéis profanado mi santo nombre cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que es alimento, es despreciable. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajiste lo hurtado, lo cojo. Mis queridos hermanos, ¿qué es lo que está diciendo el profeta Malaquías? El pueblo de Israel continuaba haciendo los sacrificios, ¿sí? El pueblo de Israel continuaba haciendo los sacrificios. Llevaban los sacrificios para presentar sus ofrendas. Lo que está acusando aquí es que hacían todo eso, pero en su corazón, ¿qué decían? ¡Qué fastidio! ¿No? ¡Qué fastidio es obedecer al Señor! Mi querido hermano, ese es el pensamiento que tiene cuando usted se levanta ya el domingo en la mañana y dice: oh, qué fastidio, qué pereza el tener que ir a la iglesia. No, mis queridos hermanos, el día de reposo debe ser un día que debemos anhelar y debemos honrarlo. ¿Y saben qué, mis queridos hermanos? Algo que siempre decimos es que el Señor no mira como mira el hombre, ¿verdad? Es lo que la Escritura dice, sino que el Señor mira el corazón. Mi querido hermano, no piense que por estar aquí con un corazón equivocado, el Señor va a estar, ya, pero por lo menos está. Mis queridos hermanos, debe haber un corazón que verdaderamente busque honrar al Señor. Un corazón que verdaderamente esté gozoso de estar en el Señor. Dios ve el corazón, ve las intenciones del corazón. Así que, mis queridos hermanos, vemos al Señor Jesús en el día de reposo enseñando en una sinagoga. Volvemos a nuestro pasaje en Lucas. Nos sigue presentando Lucas la descripción de esta situación. El Señor Jesús enseñando en una sinagoga en el día de reposo. Versículo 11 se nos describe un poquitito ya a lo que Lucas quiere mostrar en esta historia. Y había allí una mujer que desde hace 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Bien, desde algún comentarista que hablaba desde una perspectiva médica, refiriéndose a la enfermedad que se presenta en este pasaje de esta mujer, es que probablemente tenía una enfermedad de la columna vertebral, ¿sí? Que hacía que probablemente las vértebras de su columna estaban tan entrelazadas que hacían que todo su cuerpo esté doblado. Bueno, mis queridos hermanos, no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de hablar con alguien que ha tenido alguna desviación de columna vertebral, tan solo alguna de sus vértebras. Hace poco, el abuelito de mi esposa, él sufrió, ¿no? Él tenía un problemita en su columna y fueron y le hicieron exámenes y se mostró de que justamente su columna tiene algunas vértebras encima de otras, ¿no? Y eso le produce un dolor constante, todos los días. Es un dolor de huesos, mis queridos hermanos, ¿no? Hermano, ahora imagínense esa aflicción, 18 años, esa era la enfermedad la que tenía esta mujer. Tenía el problema de su columna, de estos huesos entrelazados de su columna que le producía un dolor constante. No era solamente el tema de su posición de caminar, ¿sí? A veces cuando podemos ver es, pobrecita, todo el tiempo caminando así. No era solo eso, sino era un dolor constante, ¿no? Si a nosotros alguna vez cuando hacemos un mal movimiento y nos agachamos, y nos da una punzada, sentimos un dolor fuerte, ¿verdad, mis queridos hermanos? Imagínense 18 años. Y en ese tiempo que no había el tipo de medicinas que hoy en día hay, quizás para aliviar los dolores. 18 años. Esta mujer sufriendo. Algún detalle más que nos presenta Lucas sobre esto que tenemos que aclarar es que dice que esta condición era debido a un espíritu de enfermedad. Y aquí debemos hacer una aclaración importante, mis queridos hermanos.
Número uno, debemos aclarar de que debido a esto, no es que nosotros vamos a señalar toda enfermedad como si fuese un espíritu, ¿sí? No es que el día de mañana usted tiene fiebre y le preguntan, hermano, ¿qué tiene? Ah, me vino un espíritu de fiebre. No, no es que toda enfermedad es un espíritu. No, en este caso particular nos señala que sí era debido a un espíritu. Incluso, más adelante, si nosotros leemos el versículo 16, se va a señalar que esta enfermedad fue producida, inducida quizás por Satanás. Versículo 16 dice, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado hace 18 años atrás. Entonces, la Escritura nos muestra esto, ¿verdad? Que en este caso particular consistía en esto. Pero, hermanos, también debemos ver un equilibrio en esta situación. ¿A qué se refiere esto? Es que si bien estamos señalando que no toda enfermedad es un espíritu, ¿no? Tengo un espíritu de dolor de estómago o cualquier cosa, también la Escritura nos va a mostrar que hay una conexión, mis queridos hermanos, entre la salud espiritual como también el cuerpo físico. Encontramos algunos ejemplos, por ejemplo, en la Biblia, donde se menciona de que alguien que ha decaído espiritualmente, probablemente también se enfermó luego físicamente, ¿no? ¿Cuál es un caso muy conocido sobre esto? El caso del rey David. Cuando David pecó con Betsabé, la palabra del Señor, cuando David se dirige a Dios en confesión de pecado, David se refiere como que él había sufrido, no, por la aflicción de su pecado, había sufrido también una aflicción física. Acompáñenme al Salmo 51. Salmo 51. Versículo 8. David está confesando su pecado, está pidiendo que el Señor le limpie. Versículo 8 dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. En cierta manera, David está diciendo que la aflicción espiritual que él tuvo debido a su pecado también se vio reflejada en una aflicción física, ¿no? Porque David menciona que sus huesos fueron abatidos. Y mis queridos hermanos, esto es algo que también tenemos que pensar, ¿no? En el hecho de que aunque no creemos de que toda enfermedad es un espíritu, no estamos diciendo de que no hayan una conexión en cuanto una persona está teniendo una aflicción espiritual, probablemente tenga manifestaciones físicas también, ¿no? Tenga manifestaciones físicas. Hay muchas luchas espirituales que llegan también a enfermarnos físicamente. Y es lo que tenemos que tener en cuenta, en un equilibrio cuando vemos esto. Así que, mis queridos hermanos, vemos a esta mujer afligida, pero otro tema que tenemos que considerar es esto que mencionábamos. La Biblia nos dice que, era un espíritu quien afligió a esta mujer, y luego el Señor Jesús dice que fue Satanás quien lo hizo. Esto es algo muy parecido, mis queridos hermanos, a lo que nosotros vemos en la historia de Job, ¿verdad? Vemos en la historia de Job que Satanás se acerca a Dios diciendo que iba a herir a Job. Ahora, mis queridos hermanos, es interesante y aquí encontramos el fundamento de esto, mis queridos hermanos. Aunque haya sido por medio de un espíritu, aunque haya sido por medio de Satanás, la Biblia afirma que todo, absolutamente todo, sigue al control de Dios. Vamos a Job capítulo 1. Job capítulo 1. Quiero que preste atención qué es lo que dice Job cuando pierde todo. Cuando nosotros vamos viendo la historia, vemos que Satanás se está haciendo. ¿Qué es lo que Job dice? Versículo 20 en adelante. Job capítulo 1, versículo 20.
Entonces Job se levantó, luego de que lo perdió absolutamente todo en un solo día, y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. No es que Job está diciendo: Satanás, devuélveme lo que me has quitado. No. Job está reconociendo que el que da y quita es Dios. Job está reconociendo que el que está en control de todo, por más que Satanás, según él, está haciendo algo, el que está en control de todo es Dios. Es Dios. Así que en esta aflicción de esta mujer, claro, Satanás fue probablemente el que está incentivando para todo esto, pero nada de esto sale del control de Dios. Nada de esto sale del control de Dios. Lo mismo pasa con nuestras situaciones, queridos hermanos. Nada sale del control de Dios. Otro detalle, mis queridos hermanos, que nos lleva a pensar. Continuemos viendo la figura que nos presenta Lucas, el Señor Jesús enseñando en una sinagoga el día de reposo, y aparece esta mujer en el día de reposo a la sinagoga. Mujer enferma, 18 años, problemas de la columna vertebral, un dolor constante. Algo interesante, mis queridos hermanos, es que a diferencia de otros casos donde el Señor Jesús sana, de esta mujer no se dice que es la mujer la que le pidió ser sanada. No es que la mujer, como en casos donde estaba algún paralítico y le decías: Señor, hijo de David, ¿no? Sáname, o te pido que me sanes, te pido que pueda tocar el borde de tu manto. No se ve que la mujer le pide nada. Fue el Señor quien lo hace. Esto nos debe llevar a pensar también algo interesante, mis queridos hermanos, sobre el corazón de esta mujer. ¿Por qué? Hermano, una mujer con esa dolencia, una mujer con esa condición, estaba en un día de reposo yendo a escuchar la palabra del Señor para adorarle. Por ejemplo, es muy diferente, quiero que me acompañen a Hechos capítulo 3, es muy diferente la intención de esta mujer en el día de reposo con el caso que vamos a ver ahorita. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Versículo 1 en adelante dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosnas de los que entraban en el templo. Este cojo de nacimiento estaba todos los días en el templo, y uno podría decir: qué hombre espiritual, ¿no? Todos los días en el templo. Pero hace mucho, mis queridos hermanos, la intención con la que estaba en el templo. ¿Cuál era la intención? ¿Cuál era la razón por la que ese cojo estaba en el templo todos los días? No era para escuchar la palabra del Señor todos los días, era para pedir limosnas, dinero, ¿verdad? De esta mujer no se dice eso. No se dice que esta mujer, ni siquiera se dice que esta mujer había escuchado de Jesús, que estaba en la sinagoga y fue a buscarlo. No, simplemente se dice que esta mujer estaba en la sinagoga. Eso señala que probablemente era algo que esta mujer hacía cotidianamente, frecuentemente, ¿no? Frecuentemente. Este detalle, mis queridos hermanos, también es reforzado al hecho de ver de que el Señor Jesús se refiere a esta mujer como una hija de Abraham. Vamos a Lucas capítulo 13 y en el versículo 16 vemos que Jesús se refiere a esta mujer como una hija de Abraham. Dice: y a esta hija de Abraham. Mis queridos hermanos, este detalle es de suma importancia, porque en el ministerio de Jesús vemos cómo el Señor Jesús en muchas ocasiones entró en un debate y acusó a los líderes religiosos que ellos se consideraban hijos de Abraham, pero Jesús les decía: no, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo, ¿no?
Pero a esta mujer, el Señor Jesús, sí la reconoce como una hija de Abraham. Y algo que la Escritura va a señalar es que ese término, ese título de ser reconocido como hijo de Abraham, tiene que ver con un reconocimiento de fe en la vida de aquella persona. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 7 dice que todos los que son de fe, todos los que tienen fe en el Señor Jesucristo, ellos son los verdaderos hijos de Abraham. Entonces, cuando el Señor Jesús le está diciendo que esa mujer es una hija de Abraham, está diciendo esta mujer tiene fe verdadera, la fe de salvación. Eso nos llama todavía más la atención sobre lo que les estoy diciendo, de que esta mujer se encontraba un día de reposo en la sinagoga. ¿Qué podemos aprender de esto, mis queridos hermanos? Es que, mis queridos hermanos, no importaba la condición, no importaba el dolor, la aflicción que ella estaba pasando. Ella no fue con una intención de buscar sanidad u otra cosa. Ella estaba ahí para adorar al Señor, a pesar de su condición, a pesar de su dolor. Mis queridos hermanos, ¿y cómo somos nosotros con el día del Señor? Que buscamos una y otra excusa para evitar venir, ¿sí? Que, ay, me duele mi cabello, ¿no? Hoy no voy a ir a la iglesia. Me despierto y veo que hay unas nubes. Ah, no, va a llover, seguro va a haber un diluvio. No voy a ir a la iglesia. Mis queridos hermanos, no había una excusa para esta mujer. Y tenía muchas, probablemente. Ella probablemente podría decir el dolor de su espalda, ¿no? 18 años con ese dolor. Pero ella estaba en el día de reposo escuchando la palabra de Dios en la sinagoga. Escuchando la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude también, hermanos, a nosotros a ver el día del Señor con esa reverencia. Con esa reverencia. Continuamos nosotros la lectura. Versículo 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Eres libre de tu enfermedad. Nuestro Señor Jesús misericordiosamente la ve, se compadece y la sana. Y es interesante, mis queridos hermanos, que el Señor Jesús al sanarla usa la palabra que la libró. Le dijo, sé libre. Esa palabra de ser libre es una palabra muy similar a la que más abajo el Señor va a usar cuando en el versículo 15 dice, entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey. Esa palabra desatar es de la misma raíz a la que está justamente diciendo el Señor Jesús al decir ser libre. Está hablando de alguien que está atado. El Señor le está diciendo, ahora eres libre de tu enfermedad. Mis queridos hermanos, esta es una hermosa figura del Evangelio. Es una hermosa figura del Evangelio porque la palabra del Señor nos muestra que la condición del ser humano es la de estar esclavos del pecado. Somos esclavos. Y es interesante que el Señor le dice, eres libre ahora, y la mujer no se ofende. Pero el Señor en alguna ocasión a los judíos, a los fariseos, les decía, es necesario que ustedes sean libres. Y los fariseos sí se ofendían. Acompáñenme a ver Juan capítulo 8. El Evangelio de Juan capítulo 8. El Señor Jesús le dice a los fariseos, a los judíos, desde el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado
esclavo es del pecado. Mis queridos hermanos, esa es la condición del ser humano, de ser esclavos del pecado. Y justamente es lo que el Señor Jesús hace a través del Evangelio. Nos hace libres del pecado. Nadie puede librarse a sí mismo. Esa mujer no podía librarse de esa condición, de esa atadura que tenía con Satanás. Solamente Dios, solamente el Señor Jesucristo podía librarla de esa condición. Lo mismo pasa con nuestra condición pecaminosa. Nadie puede librarse a sí mismo de su esclavitud del pecado. Solamente el Señor Jesucristo. Qué hermosa figura del Evangelio. Ver cómo el Señor nos hace verdaderamente libres del pecado. Así que vemos al Señor Jesús teniendo misericordia de esta mujer y hace libre a esta mujer de aquella condición en la que estaba y puso las manos sobre ellas y ella se enderezó luego. Y el verso 13 dice que glorificaba a Dios. Y de aquí en adelante, mis queridos hermanos, en este primer punto, veamos algunas repercusiones sobre el milagro de Jesús. Vamos a ver cómo el mismo milagro tiene distintas reacciones de las personas. En primer lugar, esta mujer que fue sanada, ¿cuál fue su actitud? Su actitud fue de agradecimiento al Señor. Su actitud fue de humillación al Señor. Su actitud fue de glorificar al Señor, de darle la gloria a Él. ¿Recuerda aquella historia de los 10 leprosos que fueron sanados? Jesús sanó a 10 leprosos. Y Jesús les dijo, muy bien, vayan y preséntense al sacerdote. Y claro, fueron los 10 leprosos y solo uno de ellos volvió a darle gracias. Uno de ellos. Mis queridos hermanos, cuando una persona recibe la misericordia, la gracia del Señor, ¿cuál debe ser la actitud? ¿Cuál debe ser la reacción que debe tener aquella persona? Debe ser una reacción de gratitud. Si tú has sido salvado por el Señor, tu reacción, tu vida debería reflejar gratitud. Debería ser una vida que glorifique al Señor. Te pregunto, mi querido hermano o hermana, ¿cuán agradecido eres con el Señor? ¿Cuán agradecido eres con el Señor? Esta mujer dio gracias, glorificó al Señor al haber recibido la misericordia del Señor. ¿Y nosotros, hermanos? Nosotros. La Escritura nos manda, el apóstol Pablo a los tesalonicenses les dice, dad gracias en todo. Hermanos, ¿somos agradecidos con el Señor? ¿O somos mal agradecidos con el Señor? Que el Señor nos da algo y aún así somos inconformes, descontentos con lo que el Señor nos da. Mis queridos hermanos, debemos ser agradecidos con el Señor. A veces el Señor te da un plato de comida y tú dices, ay, pero yo quería pique, ¿no? En vez de dar gracias al Señor por lo que Él te provee, por su misericordia. Bueno, esta mujer respondió a la misericordia del Señor con gratitud, alabándole, glorificando su nombre. Así que vemos aquí la primera reacción de esta mujer. Segunda reacción que vemos en este pasaje. Vamos al versículo 14. La primera reacción, la de la mujer que responde con gratitud, dando gloria al Señor. Segunda reacción, versículo 14 dice, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús había sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Este hombre, el principal de la sinagoga, ¿quién era el principal de la sinagoga? El principal de la sinagoga era la persona que estaba a cargo en el día de reposo de ordenar el servicio. ¿Sí? Era el principal de la sinagoga quien señalaba y decía, tal persona va a hacer la lectura, tal persona va a compartir el mensaje,
el principal de la sinagoga era quien estaba a cargo del servicio en la sinagoga. Ahora, mis queridos hermanos, la reacción de esta persona fue enojarse. Se enojó. Hermanos, ¿dónde vemos una actitud similar a esta? Es una actitud muy similar a la que tuvo Jonás. ¿Se acuerdan? Jonás fue enviado a predicar a Nínive. Y fue a Nínive a predicar un mensaje. Y los de Nínive se arrepintieron. Los de Nínive se arrepintieron. Y cualquiera diría, el profeta predicó, la gente se arrepintió. Probablemente el profeta va a sentirse gozoso porque hay fruto. Pero ¿cuál fue la reacción de Jonás? Se enojó. Se enojó con Dios. ¿Cuál fue la razón, mis queridos hermanos, por la que la Escritura muestra de que Jonás se enojó con Dios? Desde la perspectiva de Jonás, esas personas merecían morir. Desde la perspectiva de Jonás, esas personas merecían sufrir. Ahora, hermanos, veamos un poco. Vemos esa misma actitud en el principal de la sinagoga, que en vez de alegrarse de ver a una mujer ser sanada, ver la maravilla del poder de Dios, se enoja. Eso nos hace pensar que probablemente este hombre, cegado por su religiosidad externa, consideraba que era más importante cumplir un protocolo que la vida de una persona. Probablemente esta persona no consideraba que esa persona era alguien importante para el Señor. Bueno, mis queridos hermanos, esto nos deja una gran enseñanza. Nos deja una gran enseñanza de la importancia que el Señor le da a la vida de las personas. ¿Y por qué nosotros sabemos que el Señor Jesús ve esa realidad en este hombre? Que a él verdaderamente no le preocupaban las personas. No le preocupaba. ¿Qué era lo único que le importaba al principal de la sinagoga? Que su servicio sea ordenado, que se cumpla ciertos protocolos. Mis queridos hermanos, ¿acaso no es el peligro que corremos nosotros como iglesia? Que lo único que nos preocupe sea cumplir con un protocolo, pero no nos preocupemos en la vida de las personas. Es cierto. Es un riesgo que corremos. Y el Señor, ¿cómo define esta actitud? Vamos al versículo 15. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, eres hipócrita, cada uno de vosotros, los que están igualmente pensando como ti, son hipócritas. ¿No desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? El Señor está diciendo, hay una hipocresía tan grande porque tú, estando a cargo de la sinagoga, no te preocupas por las personas. Y muestras una preocupación incluso en el día de reposo, que tú dices que no se debería hacer esto o aquello. Tú, en el día de reposo, sí te preocupas por tus animales. El Señor Jesús está diciendo, tú muestras una preocupación por tus animales, porque cuando tu animal tiene hambre, lo desatas y lo llevas a comer. Cuando tienes sed, lo desatas y lo llevas a beber. Pero no te preocupas por la vida de esta persona. Mis queridos hermanos, esta exhortación del Señor Jesús enseña que la vida, las almas de las personas son valiosas. Debemos preocuparnos. Debe importarnos sus vidas, mis queridos hermanos. El ser humano es una creación especial. Y algo que incluso el Señor Jesús va a reafirmar en otro pasaje, en Mateo capítulo 6, versículos 26 al 32, es que la vida de una persona vale más que incluso la de los animales. Y mis queridos hermanos, decir esto hoy en día puede ser algo controversial. Porque recuerden, hoy en día hay una hipocresía total con respecto a esto. Hay fundaciones, mis queridos hermanos. Hay grupos internacionales que luchan por los derechos de los animales, ¿verdad?
Incluso hay países que castigan que si tú matas a una tortuga bebé o a un cierto animalito en peligro de extinción, bebecito, es llevado a la cárcel. Pero esos mismos grupos abogan porque se legalice el aborto. ¿No se dan cuenta, mis amigos, la hipocresía que existe? Y el Señor Jesús está diciendo, hay que dar un valor a la vida. Hay un valor. El Señor muestra que el ser humano es una creación especial del Señor. Así que, mis queridos hermanos, el Señor Jesús exhorta duramente a este principal de la sinagoga, llamándole hipócrita a él y a todos los que pensaban como él. ¿Por qué? Porque aparentaban una cosa, pero mostraban ser otra cosa, muy diferente. Mis queridos hermanos, debemos ser sensibles y amorosos con las personas. Debemos preocuparnos por sus vidas. Cuando estamos aquí, mis queridos hermanos, en la iglesia, preocúpate por los demás. No seamos egoístas. Cuando vienes a reunirte con el pueblo del Señor, tienes el corazón de ir y acercarte al hermano, a la hermana, que quizás no lo viste en la semana y preguntarle, mi hermano, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Está todo bien en casa? ¿Cómo están sus hijos? Debe haber una preocupación por las vidas de las personas. Y la tercera reacción, vemos en un resumen, el versículo 17. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Unos se avergonzaban, pero otros se regocijaban. Mis queridos hermanos, esto nos muestra algo muy importante. Es que cuando predicamos el mensaje del Señor, por más que haya un mismo milagro de parte del Señor, no esperemos la misma reacción de todas las personas. No vamos a poder contentar a todas las personas. Vamos a ver que en este mismo mensaje hay quienes se enojan, el principal de la sinagoga se enoja, hay quienes se ofenden, se avergonzaban, se ofenden, hay quienes se regocijan. Mis queridos hermanos, no se puede contentar a todas las personas. Un mismo mensaje puede producir ese tipo de reacciones diferentes. Puede que en este lugar, al hablar sobre el mensaje de Dios, hayan personas que se enojen y digan, ¿cómo va a estar diciendo eso? O hay personas que se ofendan y estén pensando, esto me lo está diciendo a mí, porque seguro el hermano me está lanzando una indirecta. O hay personas que puede que al escuchar el mensaje de Dios se regocijen. Te pregunto, mi querido hermano y hermana, ¿cuál eres? ¿Cuál es tu reacción al escuchar el mensaje de Dios? ¿Cómo reaccionas? Y esto nos debe llevar también a traer seguridad al corazón de decir, de que no buscamos agradar a los hombres, sino debemos buscar agradar a Dios, porque con las personas no podemos contentar a todos. No podemos contentar a todos. Y pasamos a nuestro segundo punto. Este punto es más corto, mis queridos hermanos, no se asusten, ¿no? Y no digan, si este es el primer punto. Parábolas que ilustran el reino de Dios. Vamos a Lucas capítulo 13. El Señor Jesús va a dar dos parábolas, ¿sí? Versículo 18 al 21 vamos a leer. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande. Y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. En este pasaje el Señor Jesús
va a dar dos parábolas. Lucas une estas parábolas a este contexto, porque el Evangelio de Mateo nos va a mostrar que estas parábolas fueron dichas por Jesús en otro contexto, pero Lucas las pone en este contexto para reforzar una idea. Ambas parábolas hacen un énfasis en el crecimiento del reino. Si nosotros vemos la parábola de la semilla de mostaza, habla de que es una semillita pequeñita, pero que luego crece y se hace grande. El Evangelio de Mateo va a decir en esta parábola que se vuelve el más grande de todos los árboles. Entonces, habla del crecimiento. También el tema de la parábola de la levadura, ¿no? Cómo una masa, por medio de la levadura, se expande. Vemos algunos detalles de estas parábolas. En primer lugar, sobre la parábola de la semilla de mostaza. En esta parábola que habla del crecimiento del reino de Dios, el reino de Dios va a crecer, podemos encontrar un poco de explicación en una figura muy similar que menciona el libro de Daniel. Nabucodonosor tuvo una visión. Y en una visión se menciona una figura muy similar que nos puede ayudar a entender esta parábola. Acompáñeme a Daniel capítulo 4, versículos 10 al 12. Daniel capítulo 4, versículos 10 al 12. Daniel capítulo 4, versículos 10 al 12. Nabucodonosor está contando la visión que tuvo. Estas fueron las visiones de mi cabeza, dice Nabucodonosor, mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se la alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas moraban las aves del cielo y se mantenían de él toda carne. La interpretación de Daniel a este sueño, a esta visión, la encontramos en el versículo 20 al 22 del capítulo 4. Ahí, versículo 20 al 22. Daniel le dice a Nabucodonosor, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Ahora, cuando nosotros vemos la parábola que Jesús lanza, habla de un árbol que crece tanto y que las aves del cielo vienen y moran sobre él. La idea es de que la expansión del reino va a ser tal que va a llegar hasta los confines de la tierra. El reino del Señor va a abarcar todo dominio de esta tierra. Es algo que nosotros encontramos en las promesas del Señor cuando habla del reino, ¿verdad? Donde dice que toda lengua, toda tribu, toda nación se va a postrar ante Cristo. Eso vemos en la primera parábola. Sobre la segunda parábola existe cierta diferencia de opiniones. ¿Cuál es la diferencia de opiniones que existe en la segunda parábola? Que si bien sí habla del crecimiento del reino, hay una diferencia de opiniones sobre el significado de la levadura en esta parábola. Hay quienes piensan que esta parábola muestra el efecto del reino, que se expande, sí, pero también que hay un crecimiento en volumen y fuerza del reino. Pero hay otros que señalan que el Señor Jesús en esta parábola quiere mostrar algo a través del significado de la levadura. La levadura en la Escritura mayormente es usada como un símbolo del pecado. Por ejemplo, nosotros encontramos
en ciertos pasajes donde el Señor Jesús le dice, guárdense de la levadura de los fariseos, la hipocresía, ¿no? Y en otros pasajes, en 1 Corintios capítulo 5, el Señor Jesús hablando sobre el apóstol Pablo hablando del pecado de un hombre, dice a la iglesia, guárdense de la levadura, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces la levadura es usada como un símbolo de pecado y maldad. Por lo tanto, algunos comentaristas sugieren de que esta parábola de la levadura, en el contexto que Lucas está usándola, quiere mostrar cómo el evangelio, cómo el reino de Dios se va a expandir, pero al mismo tiempo que se expande el reino de Dios, también va a ir creciendo la maldad. La maldad. Y esto, mis queridos hermanos, se refuerza cuando nosotros vemos el contexto de la parábola en Mateo capítulo 13. Acompáñenme a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Vamos a ver el contexto. El contexto está con otras parábolas. Y una de las parábolas que está en ese contexto de Mateo 13, en el versículo 24, está la parábola del trigo y la cizaña. Justamente envolviendo estas dos parábolas está la parábola del trigo y la cizaña. ¿En qué consiste la parábola del trigo y la cizaña? Vamos a leer la explicación de Jesús. Versículo 37 dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Y mis queridos hermanos, lo que señala la parábola del trigo y la cizaña es que mientras va creciendo, mientras va expandiéndose el reino de Dios y van creciendo los hijos del reino, de la misma manera van apareciendo y van creciendo los hijos del malo. Mis queridos hermanos, ¿qué nos enseña esto? Lucas usa esta parábola en ese contexto para mostrar cómo en medio del pueblo siempre van a haber personas que van a oponerse a la verdad. Y si prestamos atención a la masa que figura el reino de Dios, el problema de dónde surge, el peligro que advierte de dónde surge, surge desde adentro, desde adentro. Mis queridos hermanos, es necesario que nosotros entendamos que la Escritura advierte que uno de los peligros que enfrenta la iglesia se encuentra dentro de la iglesia. La Escritura advierte que se van a levantar falsos maestros que van a engañar a la iglesia. ¿De dónde van a salir esos falsos maestros? De dentro. Dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia es donde se van a levantar hombres perversos, hombres malos. Y según a Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante va a describir hombres malos que van a engañar, no solamente van a engañar a través de malas enseñanzas, sino que van a desviar al rebaño a través de actos inmorales. Mis queridos hermanos, debemos orar para que seamos guardados de la maldad. El Señor Jesús en su oración en Juan capítulo 17 dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Mis queridos hermanos, que el Señor nos guarde del mal. Que el Señor nos guarde de que seamos arrastrados por hombres perversos de dentro de la iglesia que hagan blasfemar el nombre del Señor. Conclusiones, mis queridos hermanos, en esta mañana. Conclusiones. En primer lugar, la primera conclusión que debemos ver, mis queridos hermanos, es que Dios ha separado un día especial para su adoración. Debemos guardarlo. Debemos guardarlo. Debemos prepararnos para honrar al Señor en el día que Él ha separado. Lo hagamos, mis queridos hermanos. Así como esta mujer que no puso de excusa ninguna condición que ella tenía,
Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos, a no poner ninguna excusa que nos evite estar reunidos para adorar como pueblo. En segundo lugar, segunda aplicación, cuando nosotros vemos la enseñanza del Señor Jesús y la exhortación que le hace al principal de la sinagoga, recordemos, mis hermanos, que el Señor tiene una preocupación por la vida de las personas. Él se preocupa por las vidas. Por lo tanto, también nosotros preocupémonos por las vidas de las personas. Tengamos una preocupación sincera. El Señor Jesús le decía a sus discípulos, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Nos amemos, mis hermanos. Nos preocupemos. Nos echemos de menos los unos a los otros. Y en tercer lugar, mis queridos hermanos, guardémonos del peligro de falsos maestros y hombres perversos que nos puedan llevar a la perdición. Guardémonos, mis queridos hermanos, de que nosotros no seamos, mis queridos hermanos, ocasión de tropiezo para otros. Como también guardémonos, mis queridos hermanos, de personas que con apariencia de piedad nos quieran engañar. Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos, a poner en práctica su palabra.